Hola, muy buenas noches, amada iglesia, Diseños de Vida. Quiero dar una cordial bienvenida a todas las personas. Gracias por unirte para recibir esta enseñanza en tu corazón, en tu vida. Quiero invitarte para que podamos entregar este tiempo y vamos a orar, a pedirle a nuestro Dios que Él nos hable a través de su palabra. Amén. Padre, en esta oportunidad te quiero bendecir, te quiero exaltar junto con mis hermanos y cada persona que se dispone a escuchar de esta enseñanza, Señor, para su corazón. Gracias porque nos permites una vez más tener este momento, este tiempo personal contigo, Señor. Hoy me uno, Padre Celestial, a cada familia, hogar, cada persona que se encuentra en necesidad. Oro por los hogares, Señor, por cada persona que quiere recibir en ese momento una directriz tuya. Y por eso, Señor, estoy aquí para hacer ese instrumento tuyo, Señor, de bendición a las demás personas. Que esta reflexión que he traído, Señor, sea para bendición para cada uno de mis hermanos y amigos, Señor. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, para mí es de mucho gozo poder traer esta palabra. La he titulado en esta hora, Victoria Segura. Quiero que cuando pienses en esta palabra victoria, tú puedas recordar todo lo maravilloso que Dios tiene para todos los creyentes, para todas las personas que hacemos parte de su iglesia. Y bueno, quiero empezar con esta frase, ¿no? Hemos visto que a raíz de cuando abrimos nuestra Biblia, vemos que en ella, vemos cómo la Biblia nos enseña que Dios es fiel, amén, que Él es amoroso, que Él es un Dios perdonador, que Él es un Dios lleno de misericordia. Dios tiene muchos atributos preciosos y sin embargo también tenemos que reconocer y tenemos que conocer a Dios no solamente como el Dios amoroso, el Dios lleno de bondad y de paciencia y misericordia, sino también con otros atributos. Dios tiene otros atributos, ¿sí? Y debemos mirar, quiero invitarte para que miremos el otro lado de ese carácter precioso de Dios. Aunque de pronto para algunos es cuestionado ese carácter de Dios, pero creo que en esta noche es necesario ampliarlo un poquito para entender un poco más esa parte del atributo de Dios. Y tiene que ver con lo que se encuentra en Éxodo 15:3. Quiero invitarte para que abras tu Biblia en Éxodo 15:3, en la Nueva Versión Internacional. Y tiene que ver con ese carácter del Señor. Dice, el Señor es un guerrero. Su nombre es el Señor. Hay una parte de donde proviene es el término guerrero. El Señor es varón de guerra. El término, ese atributo de Dios proviene de Jehová, Sabaoth, ¿sí? Y se define como el Señor es quien pelea y lucha por su pueblo. Él es el Señor de los ejércitos. Amén. Él es el Dios de las huestes celestiales, gloria a Dios. Y Él es el Señor, el guerrero invencible. ¿Cuántos creen que el Señor es un guerrero invencible? Amén. Y en una parte de la Biblia, bueno, en varias partes, pero quiero enfocarme, hay una parte de la Biblia donde hay un personaje que menciona ese carácter del atributo de Dios y está en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 3, en la primera parte. Y voy a leerlo a favor de ustedes en la Nueva Traducción Viviente. Dice, cada año Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales. Ahí está ese atributo de Dios. Y dice, ¿para qué Elcana subía? Dice, para ofrecerle sacrificios en el tabernáculo. Aquí Elcana está llamando, quería ir a adorar al Señor y lo llama el Señor de los ejércitos celestiales. Como creyentes, querida iglesia, como creyentes entendemos que el Señor es quien pelea por su pueblo, amén, por su iglesia. Y quiero recordarte que el Señor es el Señor Nisí, nuestro estandarte, nuestra bandera. Quiero que tú te apropies de esa palabra. El Señor es tu bandera, el Señor es tu estandarte. ¿Qué significa esto? Que el Señor va delante de ti, amén. Va delante de ti, por lo tanto Dios es el que se enfrenta a todas las huestes del maligno para pelear por tus batallas. Y solo Dios, en la persona de Jesucristo,
ha puesto su vida en la línea de batalla. Amén. Y entonces Él es el que puede salir victorioso y vencedor sobre Satanás, sobre el pecado, sobre el mundo y también sobre la carne. Él ha vencido para siempre en la cruz del Calvario, dejando la tumba vacía. Amén. Yo creo esta verdad. Entonces Dios desea que nos convirtamos, de acuerdo a lo que acabamos de ver. Dios desea que nos convirtamos en valientes guerreros, iglesia. Tú y yo nos convirtamos en esos valientes guerreros mientras vamos a su morada, es decir, mientras estemos en esa temporalidad. Tenemos que ser guerreros valientes. Como por ejemplo la convicción que tuvo David. Amén. Él peleaba, es decir, David salía a las batallas porque sabía que Dios estaba con él para obtener cada una de las victorias. Y como cristianos nos encontramos en una constante guerra espiritual. Ya no son las batallas físicas, ¿no? Sino las batallas espirituales. Estamos en constante guerra. Y entonces, pues esto nos lleva a escudriñar dos conceptos que están muy relacionados con la dinámica de ser guerreros. De acuerdo a esa perspectiva, quiero que empecemos a profundizar un poco más en dos palabras. Y estas palabras son el concepto de victoria y el concepto de derrota. La palabra victoria es un término originalmente aplicado a la guerra, ¿sí? Dado al éxito alcanzado en el combate personal, y proviene entonces del concepto de la esfera militar. ¿Bien? Entonces la victoria podemos definirla como esa firmeza para no caer, esa constancia para no detenerse, y también es el crecimiento para no debilitarse. Podemos definir la palabra victoria. Bien, tenemos victoria, ahora nos vamos con la palabra derrota. Y en terminología militar se llama derrota, pon atención a esto, interesante. La derrota es la retirada desordenada de un ejército vencido. ¿Sabes? Te quiero regalar esta frase. Realmente Dios no quiere que tú te sientas derrotado, pero Dios sí quiere que tú te rindas ante Él para que Él pueda pelear y pueda ir por ti a esas batallas, pelear esas batallas. Amén. Una cosa es sentirse derrotado y estar en derrota, y otra muy diferente es que lo que Dios nos pide es que caigamos rendidos a sus pies para que Él se glorifique y para que Él pelee por nosotros. Y por eso te pregunto en este momento, ¿cómo te sientes en esos momentos de tu vida? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo sientes que está tu vida en estos momentos? ¿En derrota o en victoria? Reflexiona por un momento. Y bueno, queremos afirmar que nos encontramos en victoria. Amén. Sin embargo, en la realidad de nuestro diario vivir, nos parecemos más bien a la imagen de lo que significa la derrota. Nos retiramos desordenadamente ante las circunstancias que la vida nos depara. Lo abandonamos todo. Y eso incluye que generalmente nos retiramos de Dios. Sí. Entonces, vamos a ver que la victoria o la derrota dependen de quién controla o dirige nuestro pensamiento. Hay una frase del famoso predicador John White Pentecost, y él comenta lo siguiente. Él dice: la mayor área de pecado en la vida del creyente no es la de las acciones, sino la de los pensamientos. Sí. Pero cuando Cristo, el vencedor, dirige nuestro pensamiento, la victoria es segura. Si Cristo es quien está en mí, entonces yo sé que tengo la victoria porque Cristo es quien dirige mi pensamiento. Ya no me gobierna ni el pecado, ni la carne, ni Satanás. No. Podemos ver entonces que la vida victoriosa es una vida llena de paz y gozo, pero es porque Jesucristo es el que está ahí. Amén. Él es el que está dirigiendo mi vida. Y es una vida de victoria, ¿sobre quién? Sobre el pecado. Ya lo hemos visto. Por ejemplo, aún en esos pecados, tenemos victoria en esos pecados invisibles, como por ejemplo criticar,
cuando somos irascibles, somos irritables, tenemos envidia, manejamos celos. Estos son pecados. Cuando manejamos palabras hirientes, cuando murmuramos, incluso tenemos victoria sobre estos pecados porque ya Cristo lo venció. Amén. Y el Señor te faculta para que tú puedas dominar sobre estos pecados. Cuando el creyente en su diario vivir batalla constantemente en estas áreas, es decir, en estos pecados que les acabé de mencionar, pues entonces no está viviendo en victoria, no. Y te muestro esta realidad. Generalmente el creyente pretende encontrar éxito en su caminar cristiano, tratando de darle soluciones a los anteriores pecados desde la perspectiva humana. Entonces, dejamos a un lado a Dios y sabemos que estamos actuando mal, criticando, portándonos irritables con el otro, pero no buscamos a Dios, que Él nos dirige y Él nos ayuda a mirar, bueno, cómo vamos a tener victoria sobre estas áreas de nuestra vida. Pero en realidad, quiero decirte también algo, nuestra victoria no se encuentra en las cosas que hagamos, no, eso es humanismo. Nuestra victoria se encuentra es a través y únicamente a través de Jesucristo. Amén. La Biblia, por ejemplo, nos dice, vamos a la palabra de Dios, en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 57. 1 Corintios 15, 57 nos dice, pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos también en 2 Corintios capítulo 2, versículo 14. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, así que gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Amén. Ahora, ¿quiénes pueden gozar de una vida victoriosa? De pronto te puedes preguntar, ¿cierto? La vida victoriosa no es solamente o no es exclusiva de algunos. Cualquier creyente puede tener una vida de victoria. Y la vida victoriosa no está reservada para algunos, como de pronto algunas personas creen. No, todos, tú y yo, podemos gozar a plenitud esta clase de vida. Y Cristo ofrece a cada persona dos hermosos regalos. Amén. Quiero que te lleves en tu corazón estos dos regalos para tu vida. El primer regalo que Dios le ofrece a cada persona es la vida eterna. Y el segundo regalo es la victoria sobre el pecado. ¿Te vas a llevar en esta noche esos dos regalos? Si tú no los has recibido en tu corazón, aprovecha. Vida eterna y victoria sobre el pecado. ¿Cómo nos encontramos o cómo entramos en esa vida de victoria? Pues hay unas condiciones, amén. Así como hay unas condiciones para que se dé la victoria, hay unas condiciones para poder ingresar a la vida victoriosa, y son dos. La primera condición para que puedas ingresar a esa vida victoriosa es, primero, encomiéndate a Cristo, amén, encomiéndate al Señor. La palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 37, versículo 5, en la traducción lenguaje actual, dice, pon tu vida en sus manos, confía plenamente en Él y Él actuará en tu favor. ¿Cuántos anhelan que Dios actúe a nuestro favor? Bueno, la condición es esta, encomendar nuestra vida al Señor. Por eso te pregunto, ¿hay algo en tu vida que hasta este momento no le has encomendado al Señor? Por ejemplo, te voy a colocar un pequeño ejemplo a manera de poder autoexaminarnos. Para nosotros, iglesia, para nosotros es fácil decirle al Señor, ay Señor, tú eres el Dios de los cielos, Él es el Dios que creaste la tierra, el mar, el universo. Pero qué difícil es decirle al Señor que sea el Señor de mi corazón, el Señor de mi vida. Esa es una realidad que estamos viendo en el mundo entero. Así que encomendarnos a Cristo es dejar que Él gobierne el 100% de nuestro corazón. Deja que Dios gobierne el 100% de tu corazón, de toda tu vida, y verás que puedes andar en esa vida victoriosa.
La segunda condición, aparte de encomendarte al Señor para ingresar a esa vida de victoria, es que tú puedas tomar a Cristo como tu victoria. Amén, como tu victoria. Podemos observar y entender cómo el Señor intervino para liberar a su pueblo, al pueblo de Israel, tantas veces en muchas batallas. Mucho. El Señor fue amplio en darle victorias. Solo cuando su pueblo pudo andar, pudo caminar en comunión con Él, era cuando Dios le daba las victorias en esas batallas. Y es evidente que Él sigue actuando en nuestras vidas hoy. Y en cada circunstancia Él lo hace. ¿Cuándo tomas a Cristo como tu victoria? Te hago esa pregunta. Entonces, cuando te acercas a Él, a Jesucristo, como una persona impotente y rendida a sus pies para confiarle todo. Ahí es donde Dios se glorifica y pelea mis batallas. Cuando yo le digo a Dios, Señor, me rindo, no ante la derrota, no, sino me rindo a ti. Aquí estoy. Pelea tú por mí. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 42:13? Dice, Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Este versículo es maravilloso. Jehová saldrá como gigante. ¿Saben una cosa? Los enemigos no son las personas, no. Los enemigos están representando aquí los desafíos que hoy en día nosotros tenemos, las batallas espirituales, también nuestras batallas emocionales que a diario manejamos, ¿sí? A la que a diario nos enfrentamos. Y la expresión como gigante en la que menciona el versículo 13 hace referencia a que el Señor está por encima de todos los demás dioses. Amén. Eso es verdad, así es. Y cuando recibes a Cristo como tu victoria, ¿amén? ¿Cómo sabes que Dios te ha dado la victoria? Pues también por su palabra. A través de todas las escrituras podemos ver y podemos mirar cómo Dios se glorifica en la vida de aquel que le cree. Amén. ¿Saben? Hay algo maravilloso que Dios dice en su palabra, ¿sí? Como es a través de ella que podemos mirar cómo el Señor opera en la vida del hombre. ¿Sabes qué Él dice? En 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, Dios dice, mi gracia, mi Cristo te basta. Hoy quiero decirte, querida iglesia, que Cristo te basta. Él es suficiente para operar, suficiente para obrar en cualquiera de nuestras batallas. Al rendirnos a Cristo y le recibimos como nuestra victoria, hemos entrado a la vida que Él quiere que tú y yo disfrutemos. Amén. Así que la victoria tampoco no es un asunto que se consigue de una vez por todas, ¿no? Consiste en tomar a Cristo en cada momento para que Él se manifieste y para que Él se mueva también como quiera. No le puedo ordenar a Dios, haz esto, aquello, no. Si yo decido encomendar mi vida a Dios, no es para dirigir a Dios, es para dejarme dirigir por Él, para dejarme orientar por Él, para dejarme guiar por el Señor. Y tu actitud se convierte en dependencia del Señor a cada momento. No es autosuficiencia, no, es soltar la autosuficiencia y es volcarnos a depender 100% del Señor. Ahora, ¿qué va a suceder cuando de pronto fracasemos? Porque estamos en este mundo y podremos encontrarnos en fracaso. En primer lugar, cuando te encuentres ante una crisis o un fracaso, no aceptes la derrota. ¿Recuerdan el concepto? No aceptes la derrota. ¿Cuándo un cristiano acepta la derrota? Pues cuando eterniza la queja y se hace la víctima. O sea, no nos ayuda para nada la queja. Y la queja es la hermana de la autoconmiseración. Van agarradas. Autoconmiseración es sentirse y hacerse la víctima. Por ejemplo, les voy a colocar esta ilustración. ¿Has alguna vez visto a un niño aprendiendo a caminar? Por ejemplo,
Si hemos notado un bebé que empieza a dar sus primeros pasos, es un poco torpe en su manera de empezar a hacerlo, ¿cierto? Entonces da unos pasos y podemos notar cómo los pies intentan fortalecerse, pero están torciditos aún, les falta fuerza. Y el niño, el bebé, se cae. ¿Y qué ocurre después? Se queda en el piso y dice, de pronto el bebé en su interior dice, no, esto es inútil, no puedo caminar, nunca voy a aprender a hacerlo. ¿Será que el bebé piensa eso? No, él no hace eso. ¿Qué hace el niño? ¿Qué hace el bebé? El niño sí llora bastante de pronto porque ha sido un momento crítico para él, pero al rato se levanta y empieza a andar otra vez. Esa es la dinámica de cómo empieza a andar el ser humano cuando es un bebé. ¿Qué pasa? Tiene otras caídas, ¿cierto? Pero sigue intentándolo hasta que aprende a caminar. Así que lo mismo ocurre en nuestra vida, de nuestro andar diario con el Señor Jesucristo. Mientras aprendes a andar en victoria, tendrás muchas caídas. Y lo que debes hacer es levantarte, amén, confesar tus pecados a Dios, pero tienes que seguir caminando. Cuando te sientas tentado a quejarte, alaba a Dios. Recuerda las maravillas que Él ha hecho en tu vida, amén. Y sigue avanzando, sigue creciendo, sigue confiando aun cuando no vea los resultados en ese momento. Y conforme va pasando el tiempo, te darás cuenta de que ya no te caes tan seguido. Recuerda que con Cristo tenemos una victoria segura, amén. No solamente una, muchísimas. Él lo hizo todo, una sola vez y para siempre. Y con ello, cada una de nuestras victorias. Y tú puedes también ser un cristiano victorioso cuando vives feliz, honrando al Señor en todo lo que Él te da. Amén. Hablemos con el Señor y permitámosle que Él sea el Señor de nuestra vida. Confiemos en Cristo porque tenemos una victoria segura. Padre, en esta oportunidad, Señor, bendigo a cada una de las personas. Gracias por traer esta enseñanza a mi corazón. Y las personas que estén dispuestas, Señor, allí donde están observando y mirando ese video, Señor, sé que tú abrirás su vida, Señor, y ellos estarán abiertos a ti para recibirte como ese Señor victorioso, para recibirte en su corazón, Señor, como el Señor para su vida. Hoy quiero pedirte, Señor, por cada una de nuestras vidas. Tal vez hemos aceptado la derrota en muchas ocasiones. Y hoy te quiero clamar, Señor, para que nos ayudes. Dejar a un lado el espíritu de derrota que a veces nos embarga y empecemos a mirarte, Señor, más a seguido a ti, Señor, más dependiendo cada día más de ti. Perdónanos porque hemos actuado muchas veces en contra tuya. Te hemos dado la espalda y nos hemos rendido a las circunstancias. Y por eso es que muchas veces nos sentimos en derrota. Pero aquí estamos, Señor. Nos rendimos mejor a ti y no a las circunstancias. Y oro por la persona, Señor, a cada una de ellas que de pronto está en necesidad, está con algo en su corazón. Oro, Señor, para que tu Espíritu Santo ministre su vida ahora, Señor. Y quiero bendecir las personas, las familias, Señor, que están dispuestas a vivir una vida en victoria, pero contigo, Señor. No en sus fuerzas, sino con tu poder, dependiendo cada día de ti. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, amada iglesia, que el Señor bendiga cada una de sus vidas. Sigamos adelante recorriendo este camino precioso que se llama nuestro andar diario con el Señor. Y recuerda que con Cristo tenemos una victoria segura. Bendiciones.